Las Filipinas son un archipiélago en el Océano Pacífico que consta de más de 7.000 islas. Se encuentra en una zona de subducción en el Anillo de Fuego, el cinturón geológico que rodea el Pacífico y es la fuente de gran parte de la actividad sísmica experimentada desde Japón hasta Alaska y California. Esta historia geológica ha hecho que las islas sean ricas en minerales, lo que también significa que los habitantes deben lidiar con el potencial destructivo de los terremotos y las erupciones volcánicas. De las 7.000 islas, solo unas 1.000 están habitadas por humanos, y la mayoría de ellas tienen alrededor de 1 milla cuadrada de tamaño. El archipiélago se divide en 3 grupos principales: Luzón, Visayas y Mindanao. Mindanao es el grupo más al sur, las Visayas son el grupo central y Luzón es el más al norte. Nombrado así por la isla más grande del grupo y de las Filipinas en general, la isla de Luzón es la más poblada e incluye la capital, Manila. La primera evidencia de Homo sapiens, el humano moderno, data de aproximadamente 47.000 años. Fueron precedidos por homínidos anteriores. Homo luzonensis, nombrado así por donde se encontró cerca de Luzón, data de aproximadamente 134.000 años, y hay evidencia que sitúa a Homo erectus en las islas. Hasta 700.000 años atrás, los ancestros de la población nativa moderna ya se habían establecido alrededor del 3000 AC, habiendo migrado desde Taiwán, otras islas cercanas y el continente asiático. Eran austronesios, lo que significa que pertenecían a un grupo sociocultural y lingüístico que se extendía por el sudeste asiático marítimo y llegaba hasta Madagascar. El austronesio es la lengua madre del malayo o indonesio, el taiwanés, el tagalo y otros idiomas hablados en las islas del Pacífico Sur. Los primeros asentamientos en Filipinas tendían a estar a lo largo de los ríos y solían estar algo aislados por la geografía. Debido a esto, no desarrollaron una conexión política general, sino que mantenían comunidades a través de matrimonios y otras relaciones de parentesco. El comercio entre las islas y con el continente estaba bien establecido para el 2000 a.C., como lo demuestran los artefactos de jade filipino encontrados en la zona local producidos con técnicas comunes en India. En Filipinas, estos objetos, junto con ideas y las personas que los transportaban, viajaron a través del mar de Jade, una vasta red comercial que existió durante aproximadamente 3000 años hasta el 1000 después de Cristo. Los últimos 1500 años de esta era parecen haber sido un periodo de paz prolongada en las islas Filipinas y en las áreas cercanas. Esto se evidencia en parte por el comercio mismo, pero también se apoya en la falta de hallazgos arqueológicos de huesos humanos que muestren evidencia de una muerte violenta. Sin embargo, dicha evidencia puede simplemente no haber sido encontrada aún. La historia escrita de Filipinas comienza alrededor del 900 DC. El documento más antiguo es la inscripción de Laguna, que es un registro del perdón de una deuda. Para entonces, la gente del archipiélago había comenzado a organizarse en unidades sociopolíticas llamadas barangays. Estos son similares a una ciudad-estado y podían tener desde 30 personas hasta 500. Algunos de estos se unieron en confederaciones gobernadas por un líder supremo elegido entre los gobernantes de los estados aliados llamados datis. En las áreas que tenían mayor contacto con el subcontinente indio, los gobernantes eran llamados raja. Más tarde, en las áreas que adoptaron el Islam, eran llamados sultanes. La sociedad dentro de estos barangays estaba organizada por clases, siendo la más alta el majino, seguido por los libres, el maarlika, y finalmente los esclavizados, el alepín, todos con subcategorías para especificar el estatus de una persona. Las primeras culturas de Filipinas practicaban un animismo politeísta en el que todas las cosas tienen un espíritu que debe ser atendido para mantener la buena fortuna y evitar la mala. El culto a los ancestros también estaba incluido en esto, con los ancestros a veces tomando el aspecto de animales y viceversa. La magia y la brujería eran ampliamente creídas como influyentes, y aquellos que practicaban estas artes podían ser muy respetados o muy temidos. Los filipinos fueron introducidos al budismo y al hinduismo antes del siglo IX después de Cristo. El registro arqueológico y los documentos encontrados en China e India muestran que algunos barangays filipinos e islas rendían tributo al imperio Srivijaya, un poderoso estado budista indonesio que controlaba el comercio marítimo en el área entre los siglos VI y XIII. Su influencia fue seguida por la del Majapahit, un estado hindú budista centrado en la isla de Java.
Tanto el budismo como el hinduismo influyeron en los sistemas de creencias y en la cultura existente, y la influencia se facilitó por las conexiones lingüísticas que parecían existir entre Filipinas y el sánscrito indio. El Islam llegó por primera vez a Filipinas a través de un misionero, Magdam Karim, en 1380. Él acompañó a comerciantes y predicó el Islam sunita a las personas en el archipiélago de Sulu. También se le atribuye la construcción de la primera mezquita en Filipinas. Le siguió una década después el príncipe indonesio Minakabu Raja Baginda, quien también estableció el sultanato de Sulu. A principios del siglo XV, el marinero chino San fundó comunidades musulmanas chinas en Filipinas. Esta historia de Filipinas se organiza generalmente como pre- y post-colonial. La mayor parte de la información que tenemos sobre los siglos previos a la llegada española proviene de las crónicas e historias de otros países, especialmente China. Algunos de estos son solo menciones pasajeras o solo se notan en registros comerciales. Otros destacan y se puede contar un poco más de su historia. El documento más antiguo en Barangay es Tondo, una gran entidad política ubicada en el delta del río Pasig en la moderna bahía de Manila. Estaban asociados con la cercana Manila, que era un barangay independiente con el cual compartían monopolios comerciales en el sudeste asiático. Este comercio era tan importante para los chinos que, bajo el emperador Yongla de la dinastía Ming, se designó un gobernador para supervisarlo. De hecho, la mayor parte de la información documentada que tenemos sobre Filipinas en la era precolonial proviene de registros de otros países, con los que los diversos barangays interactuaban. China proporciona la más extensa de estas, pero hay información corroborante de Japón, Siampa, India y otros. Este reino había declinado a principios del siglo XVI y había sido superado por los Luzón. Los Luzón eran los pueblos locales alrededor de Tondo que aprovecharon la conquista por Brunei para afirmarse. Eran una cultura militarista que estaba involucrada en guerras por toda Filipinas, Indonesia y Asia continental, a veces bajo los auspicios de su estado, y otras veces como individuos y grupos actuando como mercenarios. Otro estado ampliamente documentado es el Sultanato de Sulu, llamado así aunque la sociedad preexistía. La introducción del Islam y su terminología política en los siglos XII y XIII hizo que las personas de la región de las Visayas se trasladaran al archipiélago de Sulu. En la sección de Mindanao de las Islas Filipinas, establecieron su estado y eran conocidos por comerciar en toda el área, incluyendo con la gente de Siampa en la península indonesia, algunos de los cuales se trasladaron a Sulu. Hubo una breve guerra entre los Zulú y Siampa en el siglo XII, después de la cual el comercio se normalizó nuevamente poco antes de ser superados por un poder externo. En el siglo XIII, según los registros chinos, el área estaba bajo el control del Sultanato de Brunei, junto con Mahé y Manila. Poco más se dice, excepto que recuperaron su independencia en algún momento posterior. Ciertamente lo habían hecho a principios del siglo XV, cuando su líder, Raja Baginda, se convirtió al Islam y gobernaba de manera independiente el ahora sultanato. En algún momento antes del siglo XI, emergió el Rajanate de Butban en la isla de Mindanao. Era un reino mixto, con la mayoría de las personas practicando el hinduismo, pero el liderazgo practicando el budismo. Eran conocidos por su pericia con el oro y tenían amplias conexiones comerciales con China, así como con los diversos reinos de la península de Indochina. Hubo otros grandes estados independientes, sobre los cuales se sabe menos. Tenían acuerdos separados para el comercio con los estados circundantes y diferentes influencias culturales de ellos. El barangay Cabaloan fue muy influenciado por China y Japón. Su vestimenta reflejaba los estilos de ambos, al igual que normas culturales como los dientes ennegrecidos. Otros estados, como Marae y Polilu, eran socios comerciales de China. También hay evidencia de conflictos entre la gente de la sección Visayas del archipiélago y las ciudades en la costa china instigados por los filipinos. En las décadas previas al contacto europeo, el Sultanato de Brunei nuevamente avanzó hacia Filipinas. Comenzaron con Tondo y la bahía de Manila con la idea de romper su monopolio en el comercio chino de ciertos bienes. Tuvieron éxito al establecer a Celerong, también conocido como el Reino de Manila, como un estado vasallo. En 1500, su líder, el sultán Bolkiah, se casó con la familia gobernante del Sultanato de Sulu, conectando así esos dos poderes.
El primer contacto entre el pueblo de Filipinas y los europeos fue en 1521, cuando la expedición española para circunnavegar el globo, liderada por el navegante portugués Fernando de Magallanes, se detuvo allí. Anclaron en la isla Zuluán en la parte central del archipiélago. El 14 de marzo de 1521, Magallanes plantó la bandera española, llamando a las islas Islas de San Lázaro. Al día siguiente, desembarcaron en la cercana isla de Hermanan, donde Magallanes se encontró con los líderes de los pueblos Cebú y Limasaba. Su líder, el Raja Humabon, habló extensamente con Magallanes y luego decidió convertirse al catolicismo. Los sacerdotes españoles en la expedición bautizaron a él, su esposa y muchos de sus habitantes en la tradición de tomar un nuevo o adicional nombre en el bautismo. El Raja se convirtió en Carlos en honor al rey Carlos I de España. Su esposa tomó el nombre de Juana en honor a la madre del rey, Juana, hija de los monarcas católicos, Fernando e Isabel. El Raja luego ordenó a los habitantes de las islas cercanas que recibieran a Magallanes y a sus hombres, les proporcionaran suministros y se convirtieran al catolicismo. Su nivel de influencia se muestra por el hecho de que la mayoría de estas personas siguieron su ejemplo en la iglesia. Sin embargo, Datu Lapu Lapu, uno de los jefes de la isla de Mactán, se negó. Se sabe muy poco sobre él antes de estos eventos, excepto que era rival de Humabon por la influencia en el área. Rechazó la idea de conversión y también impidió que su líder vecino, Datu Sula, enviara regalos a Magallanes. Esto llevó a Humabon y Sula a sugerir que Magallanes forzara el asunto con una visita personal, lo que Magallanes vio como una oportunidad tanto para mostrar fuerza como para trabajar en alianza con los pueblos locales. El 27 de abril de 1521, Magallanes y su fuerza desembarcaron en Mactán y fueron inmediatamente atacados con lanzas, piedras y flechas. Este ataque inicial fue más desmoralizador que mortal para los españoles en la costa. Los españoles vieron este ataque con mosquetes y ballestas, pero estaban demasiado lejos para tener efecto. El siguiente movimiento de Magallanes fue avanzar hacia la aldea nativa y prender fuego a algunas de las casas. Esto dio aún más fuerza a la defensa de Mactán. Magallanes fue inmovilizado por una flecha envenenada en la pierna, y muchos de sus hombres fueron rápidamente asesinados. Según el cronista Antonio Pigafetta, se centraron en Magallanes, lo que permitió a algunos de los españoles escapar. Lapu Lapu también se aseguró de matar a todos los nativos que ayudaron a los españoles en su ataque. Esto no incluyó al Raja Humabon y a Datu Sula. A pesar de su promesa de luchar junto a los españoles, se mantuvieron alejados. El Raja intentó rescatar el cuerpo del navegante portugués, pero Lapu Lapu rechazó cualquiera de sus ofertas. Viendo las actitudes de sus compañeros, Humabon parece haber repudiado su conversión, llegando incluso a matar a algunos de los soldados españoles que escaparon de la batalla. La expedición continuó su camino, regresando a España al año siguiente, habiendo completado la primera circunnavegación de la tierra. Pasaron 4 décadas antes de que los españoles o portugueses intentaran nuevamente tomar algún territorio filipino.